has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Buenas noches, hermanos, les saludo en el nombre de Jesús. Bienvenidos una vez más a las doctrinas bíblicas para los recién convertidos. Amén. Les invito ahí a ponerse de pie. Vamos a dar 3 glorias para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Les invito a leer sus Biblias en el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 16 al 27. Amén. La palabra de Dios se lee al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de afuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo. Y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mas el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una, y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló el rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: Ah, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santa es la palabra de Dios. El tema de hoy es la Biblia, lección número 3. Vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable y nos edifique a través de su palabra. Amén. A la gloria del Padre, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, bendice este mensaje, Señor, que sea de edificación, que sea de bendición para nuestras vidas. Alúmbranos, Señor, lava nuestras ropas, Padre, edifícanos, vivifícanos conforme a tu palabra, Señor. Enseñoréate, Señor, de este mensaje. Habla a nuestros corazones, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias por todas las cosas, por todo, Señor, por las pruebas, por las aflicciones, por todo, Señor. Te agradecemos por la vida, por la salud, Señor, por las oportunidades que cada mañana tú nos das. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu gran amor, Señor, por no desampararnos, por no dejarnos, Señor. Gracias te doy. Gracias también te doy, Señor, porque aún, Señor, en nuestras flaquezas tú nos levantas. Gracias, Señor. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Como hemos leído la palabra del Señor, hemos leído la historia de Salomón. Era el hijo del rey David. Cuando el rey David murió, su hijo Salomón tomó el cargo y él asumió el cargo de rey. Amén. El nuevo rey de Israel. Pero dicen que cuando él tomó el cargo, él pidió a Dios. Y vamos a leer en Primera de Reyes 3:9. Dice: Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo,
porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Él hace una petición al Señor. Amén. Entonces, mire lo que Dios le responde en el 10. Y agradóle delante del Señor que Salomón pidiese esto. El 11. Y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Amén. Salomón, cuando asumió el reinado, pidió sabiduría a Dios. Él no pidió riquezas ni nada de esas cosas, ni una larga vida. Él pidió sabiduría para poder gobernar su pueblo de Dios. Amén. Y esa sabiduría es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿cómo va a crecer ese temor en nuestros corazones? A través de la palabra, teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Dios concedió la petición de Salomón. Hemos leído sobre el caso de estas dos mujeres, amén, que se disputaban, que uno tenía el hijo vivo y que el de la otra había muerto. Finalmente, la sabiduría de Dios, por cuanto Salomón pidió sabiduría a Dios, Dios le concedió, le dio la sabiduría a Salomón y él pudo hacer un justo juicio, dando al hijo a la verdadera madre. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos leído esta porción de la palabra para que ustedes vean cuán importante es pedir a Dios sabiduría, cuán importante es encomendar nuestra confianza en Dios. No pedir riquezas ni grandeza, sino pedir sabiduría, porque la sabiduría está en la palabra de Dios. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, creceremos espiritualmente. Como dice la palabra del Señor, buscad el reino de los cielos. Y dice, y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Amén. Bendito sea el santo, es el nombre del Señor. Salomón pidió sabiduría y Dios le concedió la sabiduría. Por eso hemos leído esta palabra para comprender la Biblia. La Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Amén. Las dos van juntas de la mano. Las dos nos hablan de la palabra de Dios. Amén. Nos habla en Génesis el principio, cómo se creó la tierra, y en Apocalipsis cómo será el final. Amén. Está toda la respuesta a nuestras preguntas en la palabra, pero va a depender de nosotros si nos ponemos a leerla, si tenemos ese interés de escudriñar la Sagrada Escritura, en la cual hay sabiduría y mucho consejo para nuestra vida. Amén. Así como Dios le dio un consejo y una advertencia a Salomón, como hemos leído en la palabra de Dios, en el Primera de Reyes 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. La importancia de guardar sus mandamientos. ¿Y cómo voy a guardar sus mandamientos? Leyendo la palabra. Amén. Y de eso vamos a hablar. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1. Santo es el Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice, Padre bendito. Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21. Vamos a leer. Amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra inspirada de Dios por medio de la cual Él se comunica con su pueblo. Toda la palabra que está inscrita es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Dios usó profetas, bendito sea el nombre del Señor, reyes, jueces,
para que la palabra de Dios se diese a conocer aún a sus apóstoles. Amén. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es que esta palabra, la Biblia, no se ha escrito porque el humano se le ocurrió. No, es porque a Dios se le complació que la palabra de Dios se diese a conocer a toda la humanidad. Amén. Para que todo aquel que crea en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, sea salvo. Y para que lleve una vida agradable delante de Dios durante su tiempo que esté acá en esta tierra, porque somos pasajeros. Amén. Vamos a ir a San Juan 5:39. Al Evangelio según San Juan 5:39. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dios nos enseña que escudriñemos las Escrituras, que es importante para nuestro crecimiento espiritual. Amén, para tener más conocimiento de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios a quien nosotros servimos. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16. ¿Con qué propósito? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Amén. Hombres que han sido inspirados por Dios, por el Espíritu Santo, para que esta palabra fuese escrito y nosotros podamos tener conocimiento de ella. Amén. Dice, ¿cuál es el propósito? Para corregirnos, para llevar una vida ordenada, agradable delante de Dios, para instruirnos en qué, en justicia, para hacerlo justo, para hacerlo agradable. Y en uno de esos nos dice, por eso Dios le aconsejaba a Salomón que guarde sus mandamientos. Qué importante es que cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, vamos a tener conocimiento cuáles son los mandamientos del Señor y los vamos a aplicar, porque Dios quiere que apliquemos la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a leer Salmo 119, 11. Vamos al libro de Salmos 119, ahí busquen sus Biblias, hermanos. Salmo 119, verso 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Ahí están los salmos. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito, hermano. Amén. La palabra de Dios es una regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. Amén. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios, haciendo lo correcto. Sabemos que la palabra de Dios dice, no hurtarás. Si nosotros, sabiendo la palabra de Dios, aplicamos, vivimos esa palabra, estaremos siendo sabios, porque estamos poniendo por obra la palabra de Dios. Estamos guardando los mandamientos. De nada sirve saberme toda la Biblia si yo no guardo, no lo cumplo. Amén. No vivo la palabra. La palabra de Dios no tan solamente es leerla y saber, sino hay que vivirlo. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo perfecto que Él nos ha dejado. Amén. ¿Qué más nos dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ese es el propósito, que Dios quiere que nosotros guardemos su palabra. ¿Dónde? En las tablas de nuestro corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra Dios. Para hacer lo bueno a nuestro prójimo. Vamos a leer el verso 105. Ahí el mismo capítulo, verso 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es lámpara, porque vivimos en un mundo lleno de tinieblas y lleno de maldad. Amén. Lleno de oscuridad, lleno de pecado. Pero como nosotros somos hijos de Dios, dice la palabra de Dios, tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo vamos a hacer luz? Leyendo la palabra, poniendo por obra, guardando los mandamientos, practicando la justicia, porque eso le agrada a Dios. Amén. Por eso dice la palabra de Dios, es lámpara a mis pies
tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso dice que es una regla infalible de fe y conducta que nos guía con toda seguridad al cielo. Amén. Vamos a ir a San Juan 5:24. Al Evangelio San Juan 5:24. Santo es el Señor. Ahí donde estás sentadito, alábale al Señor. Dile gracias, Señor, porque cada día tú me enseñas. Amén. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Qué maravillosa la palabra de Dios. Hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. Hoy estamos aprendiendo la palabra de Dios y de los que estaban muertos hemos pasado a vida. Amén. Vivimos en Cristo Jesús. Mas Cristo vive en nuestros corazones y no hay por qué sentirnos tristes, no hay por qué desalentarnos. Dios está con nosotros y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es poderoso para socorrernos porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer San Juan 20:31. Alabanzas a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios y por medio de Él hemos alcanzado la salvación. Amén. Y estamos en ese camino porque la palabra de Dios dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. No solo basta aceptar a Cristo en mi corazón y ya, no. Hay que guardar los mandamientos. Hay que vivir la palabra, todo lo que nos enseña. Amén. A la Biblia no se le puede quitar ni añadir. Yo a la Biblia no le puedo quitar textos o capítulos. Es decir, si yo veo acá un capítulo que a mí no me agrada, lo quito. No puedo hacer eso. Porque la Biblia está completa. Y la palabra de Dios nos dice que no se le puede quitar ni se le puede añadir. Amén. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1:25. Ahí busquen sus Biblias. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1. Verso 25, está en el Nuevo Testamento. Amén. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Como hemos leído, la palabra de Dios permanece, no pasa. Amén. Hay muchos hombres que han negado la existencia, han querido eliminar la palabra de Dios y no han podido. Ellos han pasado, pero Dios sigue permaneciendo y su palabra está aquí para que nosotros aprendamos y nos guiemos y hagamos cosas agradables delante de Dios, haciendo justicia como a Él le agrada. Amén. Porque al reino de los cielos no entrará ningún injusto, ningún maldiciente, ningún avaro, ningún borracho, ningún egoísta, ni uno que tenga envidia. No entrará al reino de los cielos. Amén. Entrarán los que hemos guardado la palabra. Amén. Y con Cristo todo es posible. Vamos a leer en Apocalipsis 22, 18, 19. Es el último libro. Amén. Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Como hemos leído, a la palabra de Dios no se le puede quitar ni se le puede añadir. La palabra de Dios está completa y vemos que muchas señales que habló en su palabra hoy en día se están cumpliendo. Y eso nos anima a seguir buscando de Dios porque Cristo viene por su iglesia. Amén, hermano. Usted que es la iglesia de Cristo, a prepararse, a instruirse, a procurar cada día más aprender de la palabra del Señor. Amén. Entonces a la Biblia no se le puede quitar ni se le puede añadir. Amén. La nueva vida que ha recibido el cristiano necesita ser alimentada. Ahora que nosotros somos nuevas criaturas, hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones, necesitamos ser alimentados. Amén. ¿Y cuál es ese alimento? Ese alimento es la palabra de Dios. Vamos a Mateo 4:4.
¿Qué nos dice en Mateo 4:4? Amén. Santo es el Señor. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, hermanos, así como tomamos nuestro desayuno, almorzamos, cenamos y este cuerpo físico necesita alimentarse, así también necesita el cuerpo, el espíritu dentro de nosotros, el nuevo hombre, amén, crecer. ¿Y cómo va a crecer? Alimentándose de la palabra, amén. Como dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Es importante que el Hijo de Dios se alimente de la palabra para que su fe sea fortalecida y su crecimiento espiritual abunde y crezca para agradar a Dios y ser de bendición aún para todos los que nos rodean. Amén. El cristiano debe leer la Biblia para ser sabio. Amén. Salomón pidió sabiduría y como hemos leído, Dios le concedió al presentársele un caso que estas dos mujeres se disputaban sus hijos. Uno decía que era el que estaba vivo, la otra decía no, que el que muerto era de la otra. Había un problema como hemos leído, amén. Pero Dios le dio sabiduría a Salomón para que resolviese ese problema, amén. Entonces, qué importante es cuando uno confía en Dios y guarda su palabra y sus mandamientos, pone por obra. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nos alimentemos de su palabra para tener conocimiento y no ser engañados por ninguna doctrina falsa, engañosa, que hoy en estos tiempos está abundando. Amén. Pida la dirección del Espíritu Santo. Ahí cuando usted ore, antes de leer su Biblia, dígale, Espíritu Santo de Dios, guíame, dame sabiduría para poder entender la palabra de Dios. Porque a veces pasa que uno lee y no entiende. Amén. Y uno dice, ¿qué significará esto? Pero Dios nos puede ayudar. Haga una oración y Dios le va a dar la sabiduría para que usted pueda entender la palabra y Dios va a hablar a su corazón. Amén. Entonces, es importante que el cristiano lea la Biblia para ser sabio. Amén. Debe creerla para ser salvo. Amén. Como hemos leído en San Juan 20:31, que estas palabras se ha escrito para que creamos que el Hijo de Dios es Jesús el Cristo. Y que si creemos en Él, seremos salvos. Amén. Deben practicarla para ser santo. Eso es lo que Dios quiere. La palabra de Dios nos habla en Hebreos que sin santidad nadie verá al Señor. Dios nos habla que sus hijos sean santos, así como el que nos llamó es santo. Sus hijos también debemos ser santos, despojándonos de toda vanidad, despojándonos de todo deseo carnal, despojándonos de todos los deseos de nuestros ojos. Amén. Agradando y buscando, anhelando las cosas celestiales, las cosas de arriba, que finalmente nos llevará a la vida eterna. Amén. Santo es el Señor. Debe practicarla para ser santo, el cristiano verdadero, el Hijo de Dios, el que realmente quiere ser un heredero del reino de los cielos, el que realmente quiere heredar esa vida eterna por el cual nuestro Señor Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario, derramando su sangre. Tiene que leer la Biblia, tiene que procurar, anhelar, practicar lo que dice la palabra de Dios. La letra mata, mas el espíritu vivifica, dice la palabra del Señor. Y todo se haga con oración, orando y clamando, como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántas veces cuando Él hacía milagros, dice que Él se apartaba al monte y oraba y clamaba para no perder la comunión con Dios? Y meditaba en la palabra también para poder tener dirección y ponerse al mandado de Dios y hacer obedientemente lo que Dios le había ordenado. Amén. Por eso es importante que practiquemos la palabra y busquemos ser santos como Dios es santo. La palabra de Dios es la espada para vencer las fuerzas del maligno. Amén. Y vamos a ir a Mateo 4:3-11. Amén. Mateo capítulo 4, 3:11. Hemos visto ahí la tentación de Jesús, que el diablo vino a tentar a Jesús después que nuestro Señor Jesucristo había ayunado 40 días. Amén. Dice que Él tuvo hambre.
Amén. Y dice que en el 3, y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Pero Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No voy a satisfacer mi deseo de la carne, amén, sino voy a hacer la voluntad de Dios. Hay personas, hijos de Dios, que no ayunan, amén. ¿Por qué no ayunan? Porque dicen, me va a doler mi cabeza o me voy a enfermar. Hermanos, Dios te va a ayudar, no te vas a enfermar, al contrario, te va a hacer bien. Es bueno que ayunemos porque da descanso aún nuestro cuerpo, hermanos. Todos los días trabaja este estómago, trabaja. Hermano, también hay que darle descanso, amén. Y dice que es bueno el ayuno porque en el ayuno vencemos todos los deseos de la carne y Dios nos da fortaleza y nos ayuda, amén. Jesús ayunó, él nos ha dejado el ejemplo a seguir, amén. Y dice que él respondió. ¿Cómo le respondió? Con la palabra. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, nos habla que el Señor Jesucristo le dijo la palabra, amén. En el 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Amén. Jesús le dijo, el Cristo está también, no tentarás al Señor tu Dios. Les voy a decir algo, hermano, Dios no tienta a nadie. Amén. Hay personas que he escuchado que dicen, ay, Dios me ha tentado. No, Dios no tienta a nadie porque Él tampoco tienta ni quiere que sus hijos sean tentados. ¿Quién es el que tienta? Es el diablo. Amén. Y muchas personas caen porque los tienta por los deseos de su carne. Amén. Por eso es importante que leamos la palabra de Dios para no caer en tentación. Amén. Y es importante que hermano, ayune por usted, ayuna por tus problemas, ayuna por las almas, hermano, para que más almas se conviertan para Cristo Jesús. Por eso es importante que leamos la palabra. La palabra de Dios es una espada para vencer las fuerzas del maligno. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo con la palabra le venció al diablo, a sus ataques, a sus tentaciones. Lo venció, resistió. En Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Y eso es lo que hizo el diablo. Al no poder hacer caer en la tentación a nuestro Señor Jesucristo, se fue. Amén. Él está vencido, hermanos. Amén. En el 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ve, hermano, cuando uno vence, resistes en el nombre de Jesús, Dios envía hasta sus ángeles para que te sirvan, como lo hizo con nuestro Señor Jesucristo. Amén. No hay que buscar riqueza ni grandeza. Busca primero el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura. Amén. Entonces, la palabra de Dios como una espada. ¿Dónde, hermano, dice que es como una espada? Vamos a Efesios 6:17. Santo es el Señor. ¿Qué dice? Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermano, esta palabra es nuestra espada. Y con esta palabra nos defendemos ante las acechanzas del enemigo que busca destruirnos. Anímate, hermano. Ánimo. Sigue adelante en los caminos del Señor. No te rindas, no te detengas, porque tu recompensa, la recompensa que nuestro Padre ha preparado para nosotros es grande. Y a nutrirnos de la palabra, a seguir leyendo la palabra. Amén. La Biblia nos enseña cómo debemos vivir. Vamos a Salmo 119. Bendito sea el nombre del Señor. Salmo 119. Gloria a Dios. El verso 105. ¿Ven? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pues la palabra de Dios nos alumbrará y nos guiará por el camino de la salvación. Siempre y cuando nosotros no dejemos de leerla. Amén. Y vivirla. Amén. La Biblia nos enseña. Amén. Vamos al verso 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Amén.
Cada día, Dios, cuando más escudriñemos las Escrituras, más la sabiduría de Dios vendrá a nosotros. Quizás al momento no entiendes al leerlo, pero sigue insistiendo, no te rindas, porque Dios verá tu esfuerzo, tu entrega, tu disposición, y Él derramará sabiduría en el momento correcto, en el momento que lo necesites. Él derramará su poder, su fuego, su unción, y aún a través de tu boca hablará a otras almas, a otras vidas que necesitan, porque para Dios tú eres importante, para Dios eres un instrumento útil en sus manos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a Santiago 1, 22, 25. Alabanzas a tu nombre, Señor. Bendito es el nombre del Señor. Santiago capítulo 1, verso 22 al 25 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Mire lo que nos dice la palabra del Señor, que no solamente seamos oidores, que oímos, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Amén. Porque el que solamente oye y piensa que por oír va a estar todas las cosas bien, dice la palabra de Dios que no se engañe. Amén. Porque Dios quiere que seamos hacedores, no solamente oidores, sino también hacedores. Poner por obra la palabra de Dios, resistiendo los ataques del enemigo, leyendo la palabra para poder defendernos contra las artimañas del diablo. Porque el diablo lo único que quiere de nosotros es destruirnos. Él vino a matar, robar y destruir. Pero no te rindas, hermano, porque el más poderoso va contigo. Amén. Ánimo, sigas adelante en el nombre de Cristo Jesús. Lee la Biblia para que seas edificado, para que crezcas espiritualmente. Dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Es como decir, usted se ve en el espejo, pero usted luego no puede recordar cómo usted en ese momento se vio. Luego mira sus defectos, luego va y camina y luego olvida cómo era su rostro. Amén. A veces cuando uno escucha la palabra, es verdad lo que me está diciendo, yo estoy así, pero no se arrepiente y vuelve a hacer lo mismo, está diciendo que es un oidor, pero no un hacedor. Y Dios no quiere eso ni para usted ni para mí. Dios quiere que seamos hacedores de su palabra, porque haciendo la voluntad de nuestro Padre, guardando sus mandamientos, haciendo justicia, heredaremos el reino de los cielos. Amén. Y dice el 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Amén. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mire lo que nos dice el Señor. Si nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, seremos bienaventurados, que significa como decir 3 veces feliz, dichoso. Amén. ¿Y cómo no vamos a ser dichosos, hermanos, si estamos guardando la palabra de Dios, haciendo lo correcto? No permitas que nadie te quita la fe que has puesto en nuestro Señor Jesucristo. Y no permitas que ningún obstáculo del enemigo se interponga. Tú has creído en un poder que quizás no podemos ver, no podemos tocar, pero podemos sentir. ¿Y cuántas veces Dios ha respondido a nuestras oraciones? Así, hermano, hay que seguir adelante. Hay que pelear la buena batalla. Amén. Y Dios nos dará la victoria. Hermanos, este ha sido el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Que Dios nos anima a leer su palabra. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Y ya hemos visto que a nada ni nadie lo puede cambiar. Amén. Lo mismo nos enseña sus enseñanzas, sus preceptos y doctrinas. No cambia. El Señor Jesucristo cuando vino a la tierra, Él no dijo yo he venido a cambiar. Él no vino a cambiar. Él no vino a abrogar la ley. Él vino a cumplirla. Por eso es nuestro ejemplo perfecto a seguir. Amén. Las fuerzas del infierno encabezados por Satanás y compuestas por demonios, ateos, incrédulos, escépticos, supuestos creyentes y llamados teólogos han atacado la autenticidad y la veracidad, la inspiración y el origen divino de la Biblia. Pero todos ellos han ido pasando y pasarán. Pero la palabra de Dios permanece para siempre y sigue permaneciendo en tu corazón, en mi corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cierra tus ojos ahí. Les invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar. Amén. Para que Dios te siga fortaleciendo. Nos siga fortaleciendo. Porque los tiempos que vivimos son peligrosos. Y cuanto más aún tenemos que llenarnos de Él. Amén.
Amado Dios, Padre eterno, mi alma te alaba, bendito Dios. He aquí, Señor, tu palabra, Señor, ha sido derramada sobre nuestros corazones, sobre las vidas de tus hijas, de tus hijos, que han decidido, Señor, recibir estas instrucciones, recibir estas doctrinas bíblicas, para, Señor, seguir ese mandato de ser bautizados en las aguas, y para que ellos crezcan en su conocimiento, Padre, en quién han puesto su confianza. Hoy, Señor, tú nos has hablado a través de tu palabra, que no solamente quieres oidores, sino quieres hacedores de tu palabra, porque ejemplo nos dejaste a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Ayúdale a mis hermanas. Ayúdale a mis hermanos, Señor. Quita todo desaliento, todo desánimo, Padre. Levántalos, Padre. Oh, Señor, aviva tu espíritu dentro de ellos, Padre. Aviva ese anhelo, ese deseo por leer tu palabra. Ese deseo por alimentarse de esta palabra tan preciosa que tú nos has dejado, Padre bueno. En el nombre de Jesús, reprende toda obra del diablo que se opone en sus caminos, en sus vidas. Deshace las ligaduras del diablo. Deshace toda obra satánica. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús. Ayuda a tus hijos. Levanta a tus hijos, Padre. Levántalos, Padre, a seguir peleando la buena batalla. Fortalécelos, mi amado. Derrama fortaleza. Oh, Santo poderoso Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Ribasoa, Kendar y Brasherakaya. Santo eres tú, mi amado Dios. Oh, Santo poderoso. Tú no quieres la muerte del impío, sino que se arrepienta y se vuelva a ti. Porque tu palabra dice, todo aquel que viene a ti, tú no lo echas fuera, Señor. Perdona sus faltas. Perdona, Señor, y levanta a tus hijas, levanta a tus hijos, levántalos, Padre. Acuérdate que somos polvo y sin ti nada somos, Señor. Renueva sus fuerzas, renueva ahí, Señor, renueva sus fuerzas. Fortalécelo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Derrama fortaleza, derrama presencia tuya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tu palabra edifica, Padre. Tu palabra, Señor, de frutos al 30, al 60, al 100 por uno en sus corazones, que hoy ha sido sembrado, Señor. Porque en tu palabra está la respuesta a todas nuestras preguntas, Señor. Ayúdanos a buscar, Señor, el reino de los cielos y tu justicia. Glorifícate en sus vidas. Glorifícate, Padre. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, mi amado. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo bendito. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Santo, Santo, bendito sea el pueblo de Israel. Pase sobre Jerusalén. Gracias, mi amado Dios bendito. Gracias, poderoso, que no nos sueltas de tus manos, que nos ayudas a seguir adelante, perseverando en tus caminos. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. No te rindas, hermana, no te rindas, hermano. Oh, esfuérzate y sé valiente, porque grande es la recompensa que nuestro Señor Jesucristo ha de darnos aquel día. Arriba Sora Maquenda. Alabanzas a tu nombre, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que haces, Señor. Y seguirás haciendo. Gracias. En el nombre de Jesús. A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Que Dios me lo bendiga y a seguir adelante, hermanos. Amén. No se olviden de memorizar este verso. Salmos 119, verso 105. Que Dios me lo bendiga. Bendiciones.